Hermanos, buenos días. Good morning. Les invito a orar. Let's all bow our heads and pray. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este día. Lord God Almighty, we thank you for this day, Suplicamos, Señor, que su nombre sea glorificado. and may your name be glorified. Suplicamos que su Espíritu Santo hable a su iglesia May your Holy Spirit speak to your church, y que su palabra sea predicada para ser obedecida. and may your word be preached that we might hear and obey. Se lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. And we ask it in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Se dice que la manera más efectiva de echar a perder un proceso, las estadísticas dicen que la manera más efectiva de echar a perder un proceso es la intervención humana. They say that the quickest way to interrupt a process is the intervention of a human. El factor humano es lo que hace que las cosas se detengan, las cosas no vayan al ritmo o las cosas se echen a perder. It is the human factor that creates things to fall apart, to not succeed, to not finish. El fracaso se exponencializa cuando el hombre está involucrado en eso. Failure is always exposed because of human intervention. Por lo tanto, los procesos industriales evitan lo más posible poner al hombre. Industry avoids human intervention. La revolución industrial nos empezó a enseñar eso. The revolution of industry taught us that. Y es verdad, donde está el humano seguramente habrá errores. And it's true, wherever humans are involved, there will be error. Cuando nosotros vemos nuestra experiencia en la iglesia, podemos ratificar el punto. And when we see our own experience in the church, we can ratify this fact. Lo más terrible, lo más desgastante, lo más pesado de trabajar en la iglesia y de servir a la iglesia es la iglesia. The biggest exercise, the biggest work, the most effort is try to interrupt and serve the church. Batallar con la gente, los diferentes puntos de vista, todos los trasfondos de cada quien, de dónde vienen, cuál es su estado civil, cuál es su educación, todas estas cosas son factores que hacen difícil el trabajo en la iglesia. There's so many factors that make the work in the church difficult. All the factors and the dimensions of knowing people, meeting them, where do they come from, the different dimensions involved in each heart. Cada quien pensando que su ministerio es más importante que el otro. Everybody thinks that their ministry is more important than the others. Cada quien pensando que los recursos tienen que ser dirigidos a la visión que él tiene como iglesia. Everyone thinks that the resources should be given to what they're working on. Y entonces probablemente la experiencia del ministerio es una cuestión de estira y afloje. So, the experience of ministry is one of flexibility, stretch, divide, En donde el pecado va a ser evidente. where sin will be evident. Y hasta aquí podemos ratificar que el factor humano le da razón a las estadísticas. So right here we can ratify that the human factor supports all the statistics. Pero esta mañana me gustaría compartirles un factor que las estadísticas no pueden poner. But this morning I'd like to share a factor that statistics don't show, El factor divino. and that is the divine factor. Y me gustó, mi énfasis es entender o poder clarificar que la experiencia de la iglesia, en donde hay personas y en donde hay diferentes puntos de vista y en donde hay diferentes capacidades, va a ser problemático. And my purpose is to expose that wherever we have the church, the people, different dimensions, different things, it is going to be difficult. Pero ante la rotunda y catastrófica experiencia de un ministerio donde toda la gente está involucrada, tenemos el factor divino. But within a ministry where everyone is involved, we have the divine factor. Y el factor divino hace que el trabajo en la iglesia valga la pena. And the divine factor makes all the work in the church
worthwhile. Y el hecho que Dios esté involucrado en cada uno de los ministerios dentro de la iglesia, con cada una de las personas dentro de la iglesia, hace que el trabajo en la iglesia sea radicalmente diferente. And what makes it so radically different is that God is involved in each ministry within the church, in each person's life within the church, and that's what makes it all worthwhile. Al inicio consideré ver el amor al trabajo en la iglesia, mi amor al trabajo en la iglesia como un ejemplo. I wanted to show an example in the beginning of preparing the sermon about how my work can be a difference and the love I have for it. El amor que yo tengo por servir a la iglesia. The love that I have to serve the church. Y es algo tan apasionante para mí como para dedicarle mi vida. It is so passionate for me that it is what I dedicate Es my algo en lo que life to. creo que vale la pena invertir la vida. I believe it's worthwhile to invest in this, in serving the church. Pero luego me puse a pensar, y seguramente muchos cuando escucharon esta frase dijeron, But surely, when people have heard this, I'm sure they said, oh, esa es tu pasión, that's your passion. ese es tu interés. That's your interest. Yo te podría hablar de muchísimas cosas y una lista enorme de cosas que podrían valer la pena invertirle también la vida. I have a huge long list that's worth me investing my life into. Y entonces hice así. And Borré. then I did that. Pero cuando lees lo que les voy a compartir el día de hoy, no se trata de un llamamiento personal. But what I want to share with you today is not about a personal. Esta mañana me gustaría darte las razones de por qué Dios dice que tienes que estar involucrado en el servicio en la iglesia. I want to give you the reasons God gives for why you should be involved in the church. Y por qué deberías de amar servir a otros. And why you should love to serve others. Porque esto no se trata de un llamamiento personal, sino se trata de la comunidad, se trata de todos. This isn't about a personal call. This is about everybody, everybody. De modo que les voy a pedir que abran 1 de Corintios capítulo 12. So, let's open our Bibles, 1 Corinthians chapter 12. Y antes me gustaría hablar sobre el contexto de la carta de los Corintios. Before I go to this, I want to talk to you about the context of the letter to the Corinthians. Solamente un poco de contexto para que podamos entender cómo llegamos a este capítulo 12. Just a little context so you can see how we arrived here. Pablo inició la iglesia de los Corintios, fue un trabajo misionero. So Paul began the church of the Corinthians. It was a missionary work. Después de un año y medio, un año 8 meses, él se retira y se va a Éfeso. After a year and 8 months, he leaves and goes to Ephesus. Ya había dejado ancianos, ya había dejado líderes en la iglesia. When he left, he had already left leaders and elders in the church Que debían de cuidar al rebaño. who were to take care of the flock. Pero pasados los meses, Pablo regresa y ve todo un desastre. So some months go by. Now, Paul returns and everything is a disaster. Hay una relajación moral impresionante. It is impressionable how relaxed their morals have become. Hay una falta de disciplina. There is a lack of discipline. Hay un desorden en el culto. There is disorder in the body. Toman la cena del Señor, lo que Cristo instituyó, como si fuera una comilona griega. They are treating the Lord's Supper that Christ initiated as some big banquet. La experiencia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia la ponen solamente como cuestiones emocionales. The experience of the Holy Spirit, they are taking it as if it's some kind of emotional free-for-all. Parece que los dones los utilizaban en total desorden. The gifts
were being utilized in complete disorder. El factor humano es evidente. And you see the human factor. Si pudiéramos ver la carta de los Corintios, If we could look at the letter to the Corinthians, era el argumento claro, preciso y contundente para decir, ¿ves? Por eso no me involucro en la iglesia. we see a perfect excuse for a believer to say, see, that's why I don't get involved in the church. Cuando yo leo la carta pienso a Pablo diciendo, tanto tiempo he invertido en ustedes y ve lo que están haciendo. When I read the letter to the Corinthians, I see Paul saying, all the time, I invested in you, and look what's going on. Era tan fácil sacarles sus trapos al sol y decirles que son torpes, pecadores, necios y que no había valido la pena invertir su tiempo en ellos. It was really easy to hang the dirty laundry out and point out every area where they were failing. Pero Dios estaba a cargo de la carta. But God was in charge of this letter. Y Dios quería dejar claro que el factor divino hacía que valieran la pena las cosas. And God wanted it to be understood and very clearly that the divine factor was worthwhile. Así es que Pablo, desde el capítulo, toda la carta, pero desde el capítulo 1, Pablo empieza a corregir cada uno de los temas en donde estaban fallando, en donde estaba pecando la iglesia. So chapter 1 and every chapter thereafter is Paul pointing out every area where they were failing. Y específicamente Pablo en el capítulo 11 y capítulo 12 utiliza las realidades o las verdades espirituales de los sacramentos en favor de la iglesia. And in chapter 11 and 12, Paul takes the opportunity to show them all the factors that are so important in the order of the Lord's Supper. Lo que Pablo quería dejar establecido es que participar de la Santa Cena era declarar la unión con Cristo. What Paul wanted to make very clear to all of them was to participate in the Lord's Supper was to partake together with Christ. Participar del bautismo era declarar la unión con Cristo. To participate in baptism was to declare the union with Christ. Así es que la unión con Cristo era el quid, era lo más importante de lo cual debían de entender la iglesia de los Corintios. The church in Corinth needed to understand that the unity with Christ was the most important factor of all. Cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anuncias y participas de su cuerpo. Every time you drink of this cup, every time you eat of this bread, the return of Christ you announce. Capítulo 12, versículo 1. Chapter 12, verse 1. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos. Por lo tanto, no quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar llamar Señor a Jesús, sino es por el Espíritu Santo. And now, dear brothers and sisters, I will write about the special abilities the Holy Spirit gives to each of us, for I must correct your misunderstanding about them. You know that when you were still pagans, you were led astray and swept along in worship, being speechless idols. So I want you to know how to discern what is truly of God. No one speaking by the Holy Spirit of God can curse Jesus, and no one is able to say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Dejemos esto claro, la obra de la iglesia y el servicio en la iglesia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. So make it very clearly understood. The work of the Holy Spirit has a lot to do with the work in the church. Los dones espirituales son dones de Dios hacia su pueblo. The spiritual gifts are gifts from God to His people. De aquellos que han sido sellados para no poder maldecir el nombre de Dios, no poder negar al Señor. They are gifts to those who cannot deny the Lord Jesus Christ. Son dones dados para declarar que Jesús es el Señor de tu vida. They are gifts that will declare
that Jesus Christ is the Lord of your life. Así es que es el Espíritu y sus dones en favor de la iglesia y el trabajo de la predicación. So it is the Holy Spirit and its gifts that is the work of the Church of Christ. Y luego Pablo, en la siguiente parte del versículo 4 en adelante, habla tres verdades que me gustaría compartirles. Now I want to share 3 truths that Paul says in the second part of the passage that begins with 12:4. Versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno, el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, y a otro, por el mismo Espíritu, le da fe, y a otro, dones de sanidades, y a otros más, don de hacer milagros, y a otro, don de profecía, y a otro, don de discernir espíritus, y a otro, el don de diversos géneros de lenguas, y a otro, el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amen. Now there are different kinds of spiritual gifts, but it is the same Holy Spirit who is the source of them all. There are different kinds of service in the church, but it is the same Lord we are serving. There are different ways God works in our lives, but it's the same God who works the work through all of us. A special gift is given to each of us as a means of helping the entire church. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, he gives the spirit of special knowledge. The Spirit gives special faith to another, and to someone else, he gives the power to heal the sick. He gives one person the power to perform miracles, and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to know whether it is really the Spirit of God or another spirit that is speaking. Still another person is given the ability to speak in unknown languages, and another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Holy Spirit who distributes these gifts. He alone decides which gift each person should have. La primera verdad que me gustaría compartirles es que hay una diversidad enorme de dones. The first truth I want to share is there's a huge range and diversity of gifts. Porque el Espíritu que nos da los dones tiene todo lo necesario para hacer su voluntad. Because the Holy Spirit has every ability to do God's will. Ay, pero yo no sé cantar. Oh, but I don't know how to sing. Ay, pero es que yo no soy bueno con los niños para enseñar ni I'm con los not good jóvenes. at teaching little kids. Ay, pero es que yo no soy bueno para los ministerios que hay en la iglesia. I'm not good at any of the ministries in the church. La verdad de lo que dice la palabra es que todas las experiencias que tienes y todas las capacidades que tienes, Dios te las ha dado para que las pongas al servicio de su iglesia. But the truth is, the Word is telling us that all that God has given you, every gift that God has given you, is to be utilized in service to the church. No solo se trata de maestros o de músicos o de pastores. It's not just about musicians and teachers and pastors. Si tú eres hijo de Dios, deberías de ver cuáles son las capacidades que te ha dado Dios y cuáles son las herramientas de las que te ha provisto Dios para poner al servicio de la iglesia. If you are a believer in Christ, then you need to be aware of what gifts has God given you to serve and to put at the service of His church. Y es una de las cosas que yo pienso. And that's one of the things I believe. Si estuviéramos en el ministerio infantil y yo digo, ¿ya no es necesario más? If we were in the ministry, the children's ministry, and I said, okay, no more, Cerraría las puertas. the doors would close. Ya no habría necesidad de algo más. We wouldn't have to do anything else. Pero nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que saben dibujar y que han provisto de cosas muy padres para el ministerio. But we've seen children in that ministry have the gifts of drawing or other things that are so important for the ministry.
Nos hemos dado cuenta de personas que no les gusta estar al frente y no les gusta hablar, pero tienen un increíble don de servicio. We've seen people who don't like to be up front, who don't like to talk, but they have such an incredible ministry and service. Y que cuidar a un niño y llevarlo al baño y regresarlo y estar pendiente para servir y cuidar a esos niños es algo en donde realmente Dios es glorificado. God is glorified by that person who No- takes a child by the hand and takes him to the bathroom. Podemos hablar de gente que es realmente puntual y comprometida, que llega y abre los salones para que cuando los otros lleguen ya esté puesto todo lo necesario. We have people who arrive on time, who come early, who set up the chairs, who do everything set up so that everything can go smoothly. Cerrar el ministerio solamente a ciertas actividades es como decir, no podemos enriquecer más el Evangelio, no podemos aportar más para que el nombre de Dios sea claramente visible a aquellos que nos visitan. When we close off each of those much needed little ministries or acts of service, it's like saying, we don't need to do anymore, that's enough. El desafío que yo siempre planteo con los ministerios es piensa diferente. You know what I like to say in regards to all the different ministries? Think differently. Y no estoy diciendo que vayamos fuera de lo que dice la Escritura. I'm not saying step outside of what the scripture says. Pero cuando ves la Escritura y ves que Dios ha provisto a su iglesia diferentes dones, But when you look at scripture as we just did, and you see that God has provided many different gifts. hay un doble desafío. No entiendo. Hay un doble desafío. What is that word? Doble. There's a double meaning here. Challenge. There's a double challenge. Y este doble desafío tiene que ver con el ministerio y tiene que ver contigo como iglesia. And this has to do with you and the church, as the church. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas y tiene que estar dispuesto a ver cómo los dones de otros pueden enriquecer The el church ministerio. needs to be open, extend its arms to embrace how every different gift can serve. Y por otro lado, tú tienes que evaluar cuáles son tus dones y la siguiente verdad respecto a ellos. And the other challenge is you need to evaluate, what do I have? Where can I serve? Es que yo solo sé hacer galletas, ¿qué hago con eso? I mean, all I know how to do is make cookies. What can I do about that? Es que yo solamente sé hacer café, ¿qué hago con I eso? only know how to make coffee. Si tú llegas en la mañana vas a poder ver qué se hace con eso. But come early, and you're going to see what people do with that gift of making coffee and making cookies. Pero eso tiene que ver con la siguiente verdad que nos dice el pasaje. And that has a lot to do with the second truth that the passage Los tells dones us. no son de uso privado. The gifts are not for personal use. Mira, a mí Dios me dio el don de enseñar y soy tan, pero tan contento enseñando solo en mi cuarto a nadie. He says, I'm sorry. The Lord gave me a gift of teaching. And I am so happy to teach all alone in my room, all by myself. Es tan feliz ese momento para mí. That's such a happy moment for me. Yo canto, pero canto solo para el Señor y es Él y yo y nadie más. I sing, but I sing only when it's me and the Lord and I sing for Him. Yo estudié educación, pero eso es solo para afuera, para el mundo. I learned education, but that's just for the world out there. Estudié diseño gráfico, o estudié enfermería, o estudié cualquier carrera, I cualquier learned cosa que graphic art, I estudié. learned nursing, Pero eso es para afuera, but that's out there. no es para la iglesia. It's not for the church. Esas cosas no se hacen en la iglesia. Those things aren't needed in the church. El desafío para cada uno de nosotros es que saquemos los dones que Dios nos ha dado, aquellas cosas en las que somos realmente buenos para hacerlo, y pongámoslo al servicio de la iglesia y acerquémonos con las autoridades a decir, ¿cómo puedo ayudar? The challenge for each one of us is to discover the gifts that we have, put them on the Lord's service, and make a point of saying, what can I do to serve in this area? No se trata de decir, bueno, ahora vamos a hacer esto. No, no se trata de eso. Se trata de poner al servicio de los demás los dones que Dios te ha dado. It's not about that. It's about putting into service the gifts that God has given you.
Se trata de estar al lado del campo y diciendo, estoy listo, cuando quieras, yo entro. It's about, here I am, I'm ready to serve. Y la tercera cosa que tenemos que ver respecto a los dones es que Dios los da según su voluntad. The next thing we have to see about gifts is God gives us according to His will. Es que yo quisiera cantar. I would love to sing. Es que de verdad me gusta, sería tan padre estar ahí y cantar a pleno pulmón de... I'd love to stand up there and sing with all the voice I have. Es que yo quisiera hacer eso que el otro hace. And I would like to do what the other guys are doing. Pero no eres bueno para eso, Manuel. But I'm not good at it. Me gustaría tocar como tocan en la alabanza. I would love to play an instrument like they Jamás do in lo the vas a hacer, choir. Manuel. But I'm not good at it. Jamás lo voy a hacer. I'm never going to do it. Y está bien, And that's okay. porque los dones que Dios me ha dado, me los dio para que yo trabajara en otra área de la iglesia. Because the gifts that God has given me were to serve in another area of the church. Y lo que tengo que hacer es ser responsable en servir con esos dones desde el área en donde Dios me está poniendo a trabajar. What I need to do is serve in the area of the gifts God has provided me. Porque no importa cuál sea la posición que tenga en la iglesia, lo importante es que desde el lugar donde Dios me ha puesto a trabajar, yo sirva con todo mi corazón a la iglesia. What's the most important thing of all is that in the area that God has provided me gifts, that I serve with all my heart. Así es que el servicio en la iglesia tiene que ver con reconocer que es Dios quien nos da los dones y que nosotros los tenemos que poner al servicio de otros. So the thing to understand is the gifts that God has given us are to be utilized in the church to serve. Hay una canción de Marcos Vidal que habla de un payaso. There is a song that talks about a clown. Y este payaso veía a los malabaristas, a los trapecistas, gracias, And this clown was watching the trapeze people. y decía, ¡ay, qué padre poder hacer eso! And he said, wow, how great it would be to do that. Si tan solo me vieran como alguien tan valiente como ese. If they could just look at me like one of those brave people. Y todo el tiempo estaba insatisfecho con lo que él hacía como payaso porque creía que lo otro era mejor. So he was constantly unhappy and dissatisfied because he saw and thought that those people, what they did was so much better. Hasta que un día decidió subirse al trapecio So one day he decided, I'm going to get on the trapeze. y en cuanto llegó arriba se mareó, And when he got up on top, he got dizzy. se cae He falls, y como siempre no se muere, and like always, he doesn't die, solo quedó parapléjico. but he was paraplegic. Y adiós carrera. Y dice la canción que cierra el circo, Dice la canción que? cierra el circo. Oh, and the song goes on to sing that the circus closes Porque no entendía que todos iban a ver al payaso. because he never understood that everybody went to the circus to see the clown. Esta idea Pablo le explica en los siguientes versículos. This is the same idea that Paul communicates in the following verses. Versículo 12 es el quid, es el centro del pasaje. The following verse is verse 12, and it's the center of this message. Porque así como el cuerpo es uno solo y también muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. The human body has many parts, but the many parts make up only one body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into Christ's body by one Spirit,
and we have all received the same Spirit. Y probablemente hasta este punto estabas como emocionado y estabas diciendo, sí, yo tengo un plan, pero buenísimo, vamos a empezar un ministerio en donde, y puedes empezar a proponer muchas cosas, pero lo que Pablo está diciendo aquí, lo que el Espíritu está diciendo aquí, es que toda la iglesia, como un solo cuerpo. And maybe at this point you're thinking, there's some great ideas and this and that and the other. But what Paul is saying is the entire church as one body Debería de tomar una sola dirección should take one direction. y juntos, And unánimes, together celebrando la diversidad de los dones de cada uno, celebrate the diversity of every single one. podamos manifestar la verdad más increíble de la redención. De la creación? De la redención. Okay. So we can, by doing this, partake in one of the most incredible things of God. Que siendo pecadores, That while we are sinners, Cristo murió por nosotros Christ died for us. y podemos ser uno con Él. And why? So we could be one with Him. Y estaba pensando, ¿cómo poder expresar eso? Porque todos decimos unidad como, ya estoy pegado, ya, aquí estoy. Yeah, and I was thinking about this and I thought, how can I express all this? Because so many of us go, well, there, I did a little something. Y pareciera como que solo estar ya es estar en unión. And it's as if you're really alone, not united. Entonces escribía y me empecé a reír como hoy en la mañana en la escuela dominical. So I started writing and then I started laughing all by myself. Y dije, mañana en la mañana que me levante no va a decir mi pierna, bueno, yo me voy a quedar aquí, ahí te ves, porque yo quiero descansar otro rato. Tomorrow morning when I get up, my leg isn't going to say to me, no, you go ahead, I'm going to stay in bed, I'm tired, I need to rest. ¿Sabes por qué? You know why? Porque está unida a mí. Because it's united to me, connected. Y parece tonto lo que estoy diciendo. And it's ridiculous what I'm saying. Pero es igual de ridículo cuando tú quieres ir en tu propia dirección en lugar de unirte a lo que Dios está haciendo. But that's how ridiculous it is when you want to go in your own direction instead of the direction of the body. Dios ha dejado el camino y ha dejado establecido que todos juntos deberíamos de ir en ese sentido. God has established the way, and He says that we are to go together on that way. Sirviendo a los hermanos en la iglesia y proclamando el Evangelio. Serving the brothers and sisters in the church and proclaiming the gospel. No vayas por otro camino. Don't go any other way. Los dones que tienes, ponlos al servicio de eso. The gifts that you have, put them to work in God's service. Las capacidades que tienes, ponlas al servicio de eso. Y puedo decir, yo hago galletas, ¿cómo puedo ayudar en el ministerio? All the capabilities that you have. Say, how can I help? How can I serve? What can I do? Tengo una increíble obsesión porque todas las sillas estén alineadas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar con eso? It is so great to see hands up saying, how can I serve and do this for the better of the church? Yo tengo esto o aquello. ¿Cómo puedo ayudar en el ministerio I con can eso? do this. I can do that. How can I help? La unidad de la iglesia es imprescindible en la vida de la iglesia. The unity of the church cannot be overlooked. It is so integral as part of the church. Eres uno con Cristo. You are one with Christ. Y Jesús oró al Padre y dijo, Padre, que ellos sean uno entre ellos como tú y yo somos uno. And remember, Jesus said, Father, may they be one as you and I are one. Y escucha, y en esta unidad, And a in donde this yo voy, unity, a donde yo voy, where I'm going, que ellos vayan. may they come and follow. ¿Por qué estamos sentados? Why are we sitting down? ¿Por qué no estamos evaluando nuestros dones para ponerlos al servicio de la iglesia? Let's evaluate our gifts and put them to work in the service of the church.
¿Por qué no los ministerios están con filas de personas diciendo, yo quiero servir, yo puedo ayudar en esto, yo quiero participar de la iglesia, yo quiero compartir de The Cristo? ministries should be full of people saying, I want to help, I want to help, I want to serve. Cristo es la cabeza, Él establece la dirección. Christ is the head, and he establishes the direction. ¿Por qué no estás yendo para allá? Why aren't you going in that direction? Versículo 14. Verse 14. Además, el cuerpo no está constituido de un solo miembro, sino de muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que yo no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad. A los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, porque eso les hace falta a los que no parecen más decorosos, nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones del cuerpo, sino que todos los miembros se procuren unos a otros, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Yes, the body has different parts, not just one. If the foot says, I'm not a part of the body because I'm not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I'm not part of the body because I'm only an ear and not an eye, would that make it any less part of the body? Suppose the whole body were an eye, then how would you hear? Or if the whole body were just one big ear, how would you smell anything? But God made our bodies with many parts, and he has put each part just where he wants it. What a strange thing a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head can't say to the feet, I don't need you. In fact, some of the parts that seem weakest and least important are really the most necessary. And the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. So we carefully protect the eyes of others, those parts that should not be seen, while other parts do not require that special care. So God has put the body together in such a way that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes for harmony among the members, so that all the members care for each other equally. If one part suffers, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. No hay ministerio pequeño. It is not a small thing. Any ministry is not small. No hay servicio inservible. There is no service that isn't servable. Pero todos los servicios y todos los ministerios deben de ir en una sola dirección. But all ministry and all service needs to go in the same direction, Siguiendo la cabeza, quien es Cristo. following the head, which is Christ Jesus. Predicando el Evangelio, sirviendo a nuestros hermanos. Sharing the gospel and serving our brothers and sisters. No menosprecies el servicio que puedes hacer y no menosprecies los dones que Dios te ha dado, porque los dones que Dios te ha dado, así los puso para que sirvieras desde ese lugar. Don't underestimate your gifts. God has given them to you for a purpose, and he wants you to use them. Pero para que esto suceda, tienes que entender que eres uno con Cristo y en consecuencia uno con la iglesia. But you have to do this, you have to recognize and believe that you are one with Christ and you are one with the church. No es un club social. This isn't a social club.
No es un lugar en donde voy el fin de semana y ahí estuvo, nos vemos el domingo. This isn't a place just to go once a week and hey, hi. Es la iglesia, This is the church. el cuerpo de Cristo, This is the body of Christ. uno solo con el Señor. One with Christ. ¿Cómo puede ser posible que sea indiferente ante las circunstancias de mis hermanos? We can't be indifferent to the circumstances of our brothers and sisters. ¿Cómo puede ser posible que no me preocupe por qué no está aquí mi hermano? It's not possible. It should not be possible that we're not preoccupied with the condition of a brother or a sister. La iglesia es tu identidad. The church is your identity. Es donde literalmente perteneces. It is where you literally belong. ¿En qué parte del cuerpo? Which part of the body are you? ¿Sirviendo cómo? Serving how? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado para predicar el Evangelio y servir a tus hermanos? What are the gifts that God has given you to preach the gospel and to serve your brothers and sisters? Levanta la mano y pregunta, yo sé hacer esto, ¿cómo puedo ayudar? Lift up your hand and say, I know how to do this, how can I serve? Para que Cristo sea glorificado. And Christ will be glorified. Les invito a orar, hermanos. I invite us to pray. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por los dones. Lord God Almighty, we thank you for the gifts. Gracias por los ministerios. We thank you for the ministry. Señor, que su Santo Espíritu mueva esta iglesia. May your Holy Spirit move this church. Que su Santo Espíritu guíe a cada uno a reconocer los dones y servir a otros. May your Holy Spirit lead each one of us to recognize our gifts that we might put into work. Cuán diferente sería si todos estuviéramos dispuestos a servir a los demás. Lord God, give us the desire that all of us together would serve each other. Cuán diferente sería entender que no es estar juntos, sino ser uno solo. It is so different, Lord. It's not about just being together. It's about being united as one, Con usted, con Cristo. together with Christ. Señor bendito, que su nombre sea glorificado y que su iglesia sea movida. Lord, may your name be glorified and may your church move. En el nombre de Cristo Jesús. In Christ Jesus' name, amen. Thank you.